esta semana veremos que ayudar a los pobres no es solo una opción, es un mandato de Dios y es seguir el ejemplo de Dios. Bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Hola hermanos, bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y ya estoy aquí para dar la lección de esta semana. Ya estamos en la lección 7 y se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Así que la lección se trató sobre ayudar a los pobres y vamos a ver unas historias de unos ricos, de uno que sí quiso ayudar a los pobres y uno que no quiso. Bueno, en los comienzos de su ministerio, Jesús viajó a Nazaret y entró a la sinagoga como era su costumbre cada sábado. Y en este cierto sábado, no se dice por qué, pero el líder de la sinagoga, digamos que era el rabino, le pidió a Jesús que leyera el rollo de Isaías. Y Jesús leyó Isaías 61, versículo 1 y 2. Y vamos a ver lo que dice. Dice Jesús: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y estos versículos que se encuentran en Isaías, Jesús lo leyó en Lucas. Y estos versículos eran una profecía de la misión del Mesías. Y por eso Jesús los leyó y lo estaba leyendo como que si era él. El Espíritu de Jehová está sobre mí, lo estaba diciendo refiriéndose a él mismo. Y podemos ver que la misión del Mesías aquí no estaba diciendo que el Mesías iba a destruir a los gentiles y todo. No, al contrario, iba a ayudar a los pobres, a los cautivos, a sanar a los quebrantados. Esta era la misión del Mesías, de traer salvación a los perdidos. Y la mayoría de la gente, que eran judíos, creían en la falsa idea que el Mesías iba a ser un líder de la militar, que iba a venir a librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Entonces creían que el Mesías iba a venir a destruir a los romanos y a enaltecer o a hacer Jerusalén o a los judíos sobre todos los gentiles, sobre toda la nación. Y eso sí va a suceder en la segunda venida. Pero en la primera venida ellos creían que iba a suceder esto, el día del juicio. Pero podemos ver que no, eso no fue lo que sucedió, sino vino a salvar a los perdidos espiritualmente y también sanaba físicamente. Y pensar que la misión del Mesías provenía de Isaías 61, verdaderamente era un shock para los que eran de ese tiempo, porque ellos creían en la falsa idea de que iba a venir a destruir a los romanos, pero eso no sucedió. Y por esa razón, una de esas razones, sanar a los pobres o ayudar a los pobres no era tan, digamos, requerido por los judíos. Ellos no lo pensaban que era tan importante. Y además los pobres eran menospreciados por los dirigentes judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían, los judíos, los líderes judíos, creían que la pobreza era una maldición de Dios por un pecado que ellos mismos o sus padres habían cometido. Y los pobres eran culpables por su pobreza, porque habían cometido un pecado. Así que si tú eras un pobre, la gente no te menospreciaba porque decían, no, cometió un pecado, es un pecador.
hizo algo malo y por eso Dios lo está castigando. Y por esta razón, hermanos, los pobres eran menospreciados. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo. Así que debemos ayudar a los pobres porque Jesús ayudó a los pobres. Pero también en las escrituras de la Biblia podemos ver que muchos de los preceptos de Dios eran ayudar a los pobres, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. En Éxodo 23, versículos 10, Dios nos dice esto: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. También Levíticos 23-22 nos dice: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 15:11 también nos dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que podemos ver que Dios requería que hicieran ciertas cosas su pueblo para que los pobres pudieran tener comida. Y también hay bendiciones en la Biblia para los que ayudan a los pobres. Podemos encontrar en Proverbios 28-27 que nos dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y también Salmos 82, versículos 3 nos dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Así que también era el requerimiento de eso. Y otra bendición de Dios se encuentra en Proverbios 29:14, que nos dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Y Salmos 41, versículo 1: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así que este mandato siempre había sido una prioridad. Siempre había sido una prioridad ayudar a los pobres, aunque a veces se había perdido de vista. Era un mandato de Dios ayudar a los necesitados, a los menesterosos. Y vamos a hablar sobre un joven que amaba sus posesiones y por esa razón no dio a los pobres y perdió la salvación. Y no sabemos mucho de esta persona. Lo único que sabemos que era joven y que era rico. Así que estamos hablando sobre el joven rico. Y el joven rico tenía hambre sobre la palabra de Dios. Él tenía interés sobre las cosas de Dios. Y por eso esto lo hizo acudir a Jesús. Y vamos a leer esta historia en Mateo 19, versículo 16, que nos dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A la mayoría de nosotros Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y se los demos a los pobres, pero este joven amaba sus riquezas y Jesús sabía esto y sabía que la única esperanza que tenía este joven para ser salvo era que dejara las riquezas por completo por su amor.
Y pues podemos ver que el joven rico prefirió sus riquezas sobre la vida eterna. Se le ofreció la vida eterna y poder seguir a Jesús como sus discípulos, pero éste lo rechazó por sus riquezas. Y elegir como lo hizo este hombre es un gran engaño, porque aunque eligió las riquezas, él también murió, y cuando Jesús regrese se va a tener que enfrentar con Jesús y ver que prefirió las riquezas en vez de la vida eterna. Y tarde o temprano, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que el dinero no nos trae felicidad. Y muchos ricos han tratado de encontrar la felicidad, pero se han dado cuenta que el dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. Y terminan peor que lo que antes eran. Y por eso, hermanos, no debemos amar al dinero en vez de Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero hubo otro rico que este sí prefirió la vida eterna en vez de sus riquezas. Esta persona era rico, pero él prefirió seguir a Jesús. Y esta persona se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo era un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos para los romanos. Y Zaqueo pedía más dinero que de lo que se requería para los impuestos, y por eso tenía más dinero. O sea, vamos a decir que el impuesto era $100, él pedía $200, para que 100 era para los impuestos y 100 para él. Y por eso la gente lo odiaba tanto, porque les robaba dinero y lo llamaban pecador, el peor de los peores. Pero Zaqueo estaba bajo convicción espiritual y él quería hacer cambios en su vida, así que se encontró con Jesús, y esto no era coincidencia. En Lucas 19 se registra esa historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Zaqueo era pobre, pero en espíritu, pobre en la salvación. Era rico físicamente, pero no espiritualmente. Y Zaqueo prefirió a Jesús que a sus riquezas. Zaqueo y el joven rico tenían unas cosas en común. Ambos eran ricos y ambos querían ver a Jesús. Pero ahí llegan las similitudes. Y fíjate, hermanos, que fíjense que cuando Zaqueo le dijo a Jesús: la mitad de mi dinero se lo voy a dar a los pobres, Jesús no le dijo: no, tienes que darle todo. Como Jesús le dijo al joven rico, le dijo: tienes que vender todo y dárselo a los pobres. Pero Zaqueo le dijo: le voy a dar la mitad de mis posesiones a los pobres. Y Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa. Pues ¿por qué Jesús no le requirió todo el dinero? ¿Por qué? Porque Zaqueo, esto era una experiencia genuina de conversión. Porque Zaqueo
de su propia voluntad decidió darle el dinero a los pobres. Mas el joven rico se le tuvo que decir dárselo a los pobres. Jesús le tuvo que decir al joven rico que diera su dinero a los pobres. Pero Zaqueo lo hizo de corazón. Y por eso Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Zaqueo lo estaba haciendo porque no tenía el amor al dinero, sino prefirió la vida eterna. Así que podemos ver, hermanos, que ayudar a los pobres es un mandato de Dios y es algo que debemos hacer si amamos a Dios, porque ellos son nuestros hermanos y son hijos de Dios. Y si ayudamos a los pobres, hermanos, es como si estamos ayudando a Jesús. Sí, Mateo 25:34 nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vististeis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esto, hermano, lo pude experimentar porque hay muchos, hasta en la iglesia, que dicen, especialmente aquí en los Estados Unidos, aquí no debería existir pobre, ese pobre está ahí porque es un flojo, porque no quiere hacer nada. No, yo no voy a ayudar a ese drogadito. No, hermanos, usted no es nadie para juzgar. Usted no sabe por qué ese pobre o ese homeless está en esa situación. Usted no sabe lo que ha experimentado y por qué está ahí como homeless, hermanos. Como esta semana, la última semana, llegué al trabajo y encontramos a un homeless. Eran como las 5 de la mañana. Ya eran como las 5:50 y algo. Y encontramos a un homeless en el parqueadero, en la estación de donde se meten los carros, a un homeless que estaba de rodillas y así hincado, como casi adorando así. Y les digo, a las 6 de la mañana hacía frío. Y pues lo despertamos y estaba bien, decía que tenía mucho frío. Y por eso se había hincado y que no podía ni caminar, hermanos, por tanto frío. Las rodillas, pues, dice que las tenía congeladas. Así que uno, hermanos, que no es, pues no es cristiano, fue a ayudarlo. Yo también lo fui a ayudar. Y uno le dio hasta su propia chamarra. Y se la dio. Y no era una chamarra, digamos, barata, era una cara. Y se la dio al homeless. Y yo saqué $20 para que fuera a comprar algo el homeless. Y el homeless se fue caminando y fue a la licor y fue por lo menos con una chamarra, hermanos. Y cuando yo leí esto me puse feliz porque dije, de veras estoy haciéndole esto a Jesús. Jesús hizo tanto por mí. ¿No puedo ayudar a un homeless? ¿Qué importa? A lo mejor sí lo va a usar para unas cosas malas, pero usted no sabe. Si usted le da dinero a un homeless, a lo mejor la usa para drogas, pero también lo puede usar para comprar comida o algo así. Así que, hermanos, pongan este principio en su vida. Cuando usted ayuda a ese homeless, a esa persona necesitada, está ayudando a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús ha hecho mucho por nosotros, ha hecho todo por nosotros. ¿Acaso no podemos nosotros ayudar a los pobres? Ayudémoslos, hermanos, y Jesús nos dirá, bien hechos, siervo fiel.
Muchas gracias, hermanos, por ver esta lección. Los miro la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.